todos nosotros, todas las personas en algún momento hemos pensado o hemos decidido evadir el llamado de Dios. Y cuando lo pensamos de esta manera dice uno, pues sí, lo que pasa es que yo no siento que soy llamado. Pero la realidad es que hemos evadido las responsabilidades que Dios nos asigna con mucha frecuencia. Y tenemos ejemplos bíblicos. Tenemos a Moisés cuando quiso escapar al desierto para evadir el llamado que Dios tuvo. Abraham cuando cogió un atajo para cumplir la promesa del Señor. Eso es una manera de evadir. Y Jonás. Por eso como título al sermón de hoy yo le he colocado es ¿necesitas un gran pez? Porque fíjese lo que necesitó Jonás para cumplir el propósito de Dios. Un pez inmenso. La pregunta que el Señor nos hace hoy a nosotros es esa. ¿Necesitas un gran pez? Porque Dios lo tiene dispuesto. Acompáñeme por favor al libro de Jonás y vamos a leer el capítulo 1, los primeros 3 versos únicamente. Todo ese primer capítulo nos muestra la actitud de Jonás, qué pasó con él, o sea, qué tuvo que hacer Dios. Usted lee Jonás capítulo 1, versos 1 al 3. Usted lee eso y dice, Dios mío, o sea, un hombre de Dios, un hombre usado con palabra de Dios y tener que llegar al extremo de decir en un momento determinado, sí, mire, yo fui el que desobedeció a Dios y si tienen que echarme al mar, échenme al mar con tal de que ustedes se salven. Un corazón bonito. Y uno dice, bueno, Jonás lo ve uno difícilmente desobedeciendo a Dios, pero en ese momento ¿qué hizo? Evadió la responsabilidad. Cuando estemos listos, por favor me dicen, para que lo leamos juntos y que Dios nos dirija hoy en su palabra. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Padre del cielo, te damos gracias por este día, por tu palabra, por el mensaje que hoy nos das. Pedimos en el nombre de Jesús que tú estés aquí con nosotros, invocamos tu nombre y tu presencia. Te pedimos, Dios y Rey, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, que esta palabra haga eco en nosotros, que la pongamos en práctica, que la entendamos con claridad y que la atesoremos en nuestro corazón, porque en ella hay, Señor, principios y valores importantes para nosotros. Gracias, Señor, porque podemos escucharla, porque nos disponemos enteramente, como dice tu palabra, con cuerpo y alma para escucharla y practicarla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fíjese que Jonás dice, sí, listo, no me voy para Nínive, me voy para Tarsis. Y pago mi pasaje y salgo tranquilo. Y creo que todos nosotros en algún momento hemos hecho cosas similares, cuando Dios nos pide algo, cuando Dios nos da una responsabilidad. Independiente de que usted pueda en este momento identificarlo o no, estoy seguro de que Dios a cada uno de los seres humanos que creó les ha dado responsabilidades. Y nosotros con frecuencia tomamos la actitud de Jonás. Señor, yo te amo, Señor, yo te quiero, todo lo que tú me pidas, pero decidimos hacer muchas veces lo contrario. Yo me pongo a pensar y encuentro que en alguna manera en el corazón de Jonás había obstáculos para obedecer la voluntad de Dios. Algo tenía que estar pasando en Jonás para desobedecer la voluntad de Dios. Y cuando usted lee el libro encuentra, en mi concepto, algunas disculpas que él da. Pero en lo que yo quiero enfocarme hoy es en esos obstáculos que se oponen a que nosotros hagamos lo que Dios quiere. Y creo que el primero que nos hace tropezar es la terquedad. Si nosotros pensamos para transitar con éxito el camino de la voluntad de Dios, tenemos que conocer qué es lo que nos pasa, qué es lo que evita que nosotros la hagamos con frecuencia. Y la terquedad es uno de esos elementos que se presentan como un obstáculo inmenso en nosotros.
tal vez el más grande. ¿A qué se refiere la terquedad? En querer hacer nuestra voluntad en lugar de hacer el camino de Dios o coger el camino de Dios o escuchar el consejo de Dios. Nuestro orgullo, a veces nuestro egoísmo, nos impiden preguntarle a Dios a veces, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y muchas veces tomamos la decisión de hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros queremos. En el libro de Levítico, en el capítulo 26, verso 19, hay un ejemplo claro y lo quise traer porque cuando nosotros somos tercos frente a la voluntad de Dios, cuando el ser humano es terco frente a la voluntad de Dios, en el poco caminar se encuentra con el resultado de lo que dice la palabra de Dios. Levítico 26, verso 19, y esto nos ayuda a veces a entender si sí o no hemos actuado con terquedad en nuestra vida. Dice, yo quebrantaré su orgullo y terquedad, está diciendo el Señor. ¿Y a quién le está hablando? Al pueblo. Endureceré el cielo como hierro y la tierra como bronce. O sea que cuando nosotros caminamos en terquedad, cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, en muchas situaciones el cielo se pone como hierro y la tierra como bronce. O sea, no vemos resultado ni arriba ni abajo. Sentimos que nuestro corazón está separado de Dios, sentimos que Dios no nos escucha, sentimos que nuestras oraciones no son respondidas y por supuesto vemos que el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestra vida es nada. ¿Qué puede cosechar un hombre en una tierra como bronce? ¿Qué puede recibir un hombre de un cielo cerrado como el hierro? Nada. Por la terquedad. Porque muchas veces hacemos eso. Tomamos las decisiones voluntariamente propias, las que nosotros creemos como sabias, y decidimos decirle a Dios, Señor, tú eres sabio y poderoso, pero yo más bien hago otra cosa. Y se presenta con frecuencia. Otro obstáculo es dejar que haya influencia de otras personas en nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? Que hay personas que se apresuran a darnos el consejo y a decirnos a nosotros, oiga, usted lo que tiene que hacer es esto y esto y esto y esto. Y nosotros como que abrimos nuestros oídos a eso, sin saber o conocer si ellos saben verdaderamente qué es lo que quiere Dios. Porque el que sabe qué quiere para nosotros es Dios. Él tiene un propósito para nosotros. Y a veces nos pasa, con frecuencia. Hay un ejemplo en la palabra de Dios, en el cual uno de los reyes necesita, después de suceder a su papá en el trono, estoy hablando de Roboam, hijo de Salomón, dice, yo necesito estar bien con el pueblo, pero toma un mal consejo, toma un mal camino. Estoy hablando de Primera de Reyes, capítulo 12, verso 8, yo se lo voy a leer, pero para cuando usted lo revise en casa, lea esa parte que es muy interesante de lo que está pasando con Roboam. Primera de Reyes 12:8 dice, pero Roboam rechazó el consejo de los líderes que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Esto es importante porque muchas veces despreciamos nosotros el consejo y en este caso los ancianos representan el consejo de aquel que es sabio, aquel que es prudente, aquel que conoce la palabra, podemos decir el consejo de Dios, y nos fijamos o ponemos nuestra atención en el consejo de personas que no tienen nada que ver, que al contrario, si bien contemporizan con nosotros, no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. En ese tiempo, lo que le decían los sabios es, mire, por favor, trate con amabilidad, con amor, con ternura a su pueblo, mire que ellos estuvieron al servicio de su papá. Y los jóvenes, ¿qué le decían? Si su papá fue mejor dicho, fue un rey fuerte, usted tiene que ser el triple de fuerte. Y siguió el consejo de los jóvenes. La consecuencia la conocemos todos. Dolor para él y para el pueblo. ¿A nosotros cómo lo podemos aplicar? Muchas veces nosotros escogemos escuchar el consejo de otras personas en vez de hacer lo que Dios nos dice. Y nos golpeamos, sufrimos, nos desorientamos y perdemos el rumbo.
No solo nosotros, sino también en las circunstancias en que estamos envueltos. Si son personas, las personas; si son negocios, el negocio se daña; si son relaciones, lo que esté pasando. Porque no escuchamos el consejo de Dios, porque abrimos nuestros oídos a voces extrañas. Hay momentos en que nosotros tenemos que estar únicamente pegados de Dios. Y cuando digo momentos, no es que otros no vamos a estar pegados de Dios, no, porque también la palabra dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero consejeros que tengan verdaderamente el conocimiento de Dios. Cuando nosotros vemos que no hacemos la voluntad de Dios, por lo general estamos siguiendo el consejo de personas que no son persistentes en el propósito de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender y empezar a revisar. Cada vez que yo hago el sermón, yo me reviso, yo empiezo a pensar, yo empiezo a decir, Señor, ¿y cómo me aplico yo la palabra? Porque lo primero que tengo que hacer es yo aplicarme la palabra. Señor, ¿estoy dentro de algún gran pez y no me he dado cuenta? Porque a veces nosotros estamos en eso. La situación general es un pez inmenso que nos lleva a fuerza a hacer la voluntad de Dios, y nosotros queremos es irnos para otro lado. Señor, pero ¿cómo es posible que esto me esté pasando? Pero es que no entiendo esta situación, pero es que siento que no me escuchas, pero es que no está pasando lo que yo necesito. Y de pronto estamos dentro de un gran pez. Porque hemos desobedecido, porque no hemos escuchado, porque hemos tenido influencia de otras personas, o simplemente porque desconocemos los principios bíblicos con los que nosotros tenemos que vivir, que ese es otro de los grandes obstáculos, desconocer los principios por los cuales Dios quiere que nosotros vivamos. No podemos andar en la voluntad de Dios si no conocemos su palabra. Los principios bíblicos nos ayudan a que nosotros podamos tener una vida exitosa. Cuando usted ve que tiene una vida exitosa en términos integrales, no que un área de su vida es exitosa, sino que su vida en general es exitosa, usted puede decir, estoy caminando con el propósito y voluntad de Dios. Pero cuando usted ve estorbos, dice, algo está pasando. Revisemos esos principios. Entonces, vamos a ver los obstáculos, pero en este punto vamos a ver cuáles son esos principios que Dios quiere que nosotros conozcamos para desenvolvernos de manera adecuada dentro de nuestra vida, dentro de los propósitos de Él. Y el primer principio que yo encuentro que tenemos que entender es esperar en Dios, aprender a esperar en Dios. Ahora, pero ¿por qué los principios? ¿Por qué el consejo de Dios? ¿Por qué escuchar su palabra? Mire lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 1 y 2, respecto de aquellos que atesoran y guardan la palabra de Dios. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Entonces, ¿no es muchas veces eso? ¿Qué pregunta? Proverbios 3, 1, 2. ¿No es eso lo que nosotros queremos? ¿Larga vida y próspera? Entonces el camino es guardar los mandamientos, las enseñanzas, meterlas en el corazón y ponerlas en práctica. Una de esas es esperar en el Señor, decíamos. Esperar en el Señor, aprender a esperar en Dios. Acompáñeme por favor al Salmo 37, verso 9, que nos enseña cómo esperar en Dios, que nos dice las consecuencias de esperar en Dios. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Y muchas veces nosotros sentimos que estamos siendo exterminados, estamos sufriendo pérdida. ¿Por qué no esperamos en Dios? Porque queremos apresurarnos. Desafortunadamente la cultura del horno microondas, así lo llamo yo, es muy extendida en nosotros. ¿A qué nos referimos con cultura del microondas? Usted en el microondas pone algo, 5 segundos, 10 segundos y ya. Y así queremos vivir nuestra vida.
Las parejas se conocen hoy, a la hora ya están metidos en la cama. ¿Sí o no? El joven entra a trabajar y ya quiere que en el mes sea ser el gerente de la empresa. No queremos procesos, queremos simplemente magia, que alguien truene los dedos y todas las cosas se den. No queremos esperar y construir paso a paso las cosas. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Nosotros no solo debemos saber qué es lo que Dios quiere, sino cuándo, en qué tiempo, en qué momento, y esperar con calma el momento de Dios. Esto es esencial para la vida de cada uno de nosotros, aprender a esperar en Dios. Otro principio, confiar en Dios y dejar en Él, dejar en sus manos todas las consecuencias de nuestra vida. Confiar en Dios y dejar en sus manos esto. Salmo 37, pero vamos a ir un poquito atrás, versos 3 al 6. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. O sea, confiar en el Señor no es solamente decir, sí Señor, de boquita, yo confío, sino caminar como Él quiere, ¿cierto? Y mantenernos en la fidelidad a Dios. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu causa como el sol de mediodía. O sea, confía en Dios. A pesar de los obstáculos, debemos avanzar en la dirección de la obediencia a Dios. Cuando hablamos de la confianza en Dios, implica que vamos a ver momentos difíciles. Es la única manera de probar la confianza. Cuando vemos momentos difíciles. Cuando estamos pasando por circunstancias no sencillas, es cuando podemos saber si confiamos o no confiamos. Como cuando usted le enseña al chico a manejar, a montar en bicicleta. Al principio usted lo lleva, pero llega el momento en que usted tiene que confiar en que él ya sabe. ¿Y qué hace usted? Lo suelta. ¿Sí o no? Si usted no lo suelta, uno, no aprende, y dos, usted no puede estar confiando en que él ya sabe, ¿o sí? En esos momentos de dificultad, en esos momentos en que usted dice, se va a estrellar, ¿qué va a pasar? Es cuando usted sabe si confía en lo que él hace. Yo estoy seguro y tranquilo porque sé que él va a pasar el obstáculo, y lo pasa. Entonces, en los momentos difíciles, nuestra confianza se refleja en la obediencia, en la obediencia. Tenemos que entender que Dios es poderoso para lidiar con todos los problemas que puedan venir a nuestra vida. ¿Tenemos un Dios poderoso o no? ¿No es todopoderoso Dios? ¿Qué problema queda grande para Dios? Ninguno. El problema es para nosotros, cuando no confiamos en Él. Pero si confiamos en el Señor, todas las cosas nos saldrán bien. Eso lo acabamos de leer. Él actuará, hará que tu justicia resplandezca como el alba y tu causa como el sol de mediodía. Señor, tú eres el que nos guarda, tú eres el que nos defiende, tú eres, Señor, el que lleva a buen puerto esta circunstancia, esta situación, mi vida, lo que yo esté atravesando. Otro principio, permitir que Dios supla nuestras necesidades. Y nuestras necesidades no solamente económicas, sino en todo sentido. Porque a veces somos nosotros los que queremos suplir nuestras necesidades. Como ejemplo, yo traje Mateo 6:33, que me parece que engloba todo lo que nosotros necesitamos saber y conocer. Ustedes saben que el contexto es en que dice que los que no conocen a Dios, los paganos, dice, andan buscando qué comer, qué beber, qué vestir, andan preocupados por las cosas naturales, andan buscando lo que ellos necesitan en lo que ellos piensan que es necesario. Y dice el verso 33,
Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Como quien dice que las cosas naturales en el contexto de Dios son una añadidura para nosotros. Y cuando yo pienso en el término añadidura, en lo que significa añadidura, yo no puedo pensar que la añadidura es lo más importante, es lo más vital. Yo no puedo pensar eso. ¿Usted qué opina? ¿Una añadidura será lo vital o no? No. O sea que no es tan vital el que comer, el que beber y el que vestirse. Pero si no, nosotros sin eso no podríamos vivir, sin comer, sin beber, sin sustentarnos. Entonces, lo que dice Dios es que eso que es importante para la vida, ¿quién nos lo da? Dios. Dios te creó, Dios te sustenta. Si Dios te llamó, Dios te respalda. Tenemos un Padre poderoso, tenemos un Dios que es capaz de ser nuestro proveedor. Nuestros objetivos no tienen que estar en lo trivial, tienen que estar en lo sustancial, en el reino de Dios y su justicia. Permita que Él sea el que cree, el que lo provee, el que le da todo lo que usted necesita. El Señor proveerá lo que nosotros necesitamos para poder hacer su voluntad. No tenemos un Dios incapaz, tenemos un Dios todopoderoso. Confíe en Dios. No busque suplir usted mismo sus necesidades. Busque que Dios supla sus necesidades. Por eso es importante la oración, por eso es importante la palabra, por eso es importante la relación íntima con Dios. Nosotros no tenemos un Dios irreal, no lo vemos, pero existe. Yo creo que es oportuno volver al ejemplo en el que muchas personas dicen, no, pero es que Dios no existe, no lo vemos. Y hay un ejemplo muy básico. ¿Usted cree que usted tiene pensamientos? ¿Usted piensa o no piensa? ¿Eso es una realidad o no es una realidad? ¿Ha visto algún pensamiento? Pero existen. Es básico. Algunas personas podrán decir, no, el ejemplo no cabe, pero es la verdad. Por más de que usted no vea a Dios, Dios está ahí. Yo lo puedo ver en la naturaleza. De hecho, la palabra del Señor dice que en la creación vemos la gloria de Dios. Ayer escuchaba yo un mensaje cortiquitico de un joven que quería hacer algo bueno. O sea, animar a las personas a que fueran perseverantes, animar a las personas a que hicieran cosas, que salieran adelante. Pero expresa algo que para mí es una terrible mentira. Dice, la tierra se formó de los volcanes, la principal fuente de formación de la tierra son los volcanes. Y entonces, ¿cómo que la tierra se forma de los volcanes? ¿Y los volcanes no están dentro de la tierra? ¿Dónde estaban esos volcanes? ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que entender y confiar que tenemos un Dios poderoso, que suple nuestras necesidades. Dios sí existe. Dios sí existe. Y el otro principio, que es el último que vamos a ver en cuanto a los principios, es uno que me parece importante y es paso a paso. Paso a paso. Un paso a la vez. Mateo 6:34. Acabamos de leer 6:33, ahora vamos a leer el 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual trae sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Paso a paso. No quiera hacer todo al tiempo. Manténgase en el propósito de Dios. ¿Qué día tengo que vivir hoy? Hoy. Yo confío en el Señor hoy. Señor, yo sé y estoy tranquilo porque sé que mañana tú tienes también provisión para mí. Tú tienes planes para mí, tú tienes propósitos para mí. Él es el mismo, no cambia. Paso a paso. A veces nos equivocamos porque queremos hacer ya lo que nos falta hacer, lo que tenemos que hacer en 3 o 4 días. Si tenemos un proceso de 5 pasos, queremos empezar por el quinto. Y con Dios es paso a paso. Cada día tiene su propio afán. ¿Cuándo tengo que preocuparme por vivir como Dios quiere? Hoy.
Hoy me esfuerzo, hoy me preocupo, hoy planeo, hoy le digo, Señor, hoy voy a mantenerme en tu voluntad. Y mañana, tranquilo, mañana va a ser otra cosa. Mañana es otra cosa. O sea, un paso a la vez. Nuestro Padre Celestial nos mostrará todo lo que sucederá en nuestra vida, paso a paso. La luz nos alumbra el día de hoy. Ya mañana es otro día y el sol saldrá nuevamente. Entonces, tranquilos, vamos avanzando paso a paso. Esos son los principios que debemos conocer, que si no los conocemos no nos permite caminar en el propósito de Dios. Pero volvamos entonces a los obstáculos. Un obstáculo que a la gente no le gusta, pero es verdad, es el pecado. A veces pecados pequeños, entre comillas, que pensamos que no tienen ninguna consecuencia en nuestra vida. Y nosotros no debemos creer esa gran mentira, que un pecado pequeño no hace daño. Y resulta que decimos, no, es que esto fue una pequeña mentira. Fue como por salir del paso. O el dicho popular, una vez al año no hace daño. Y resulta que sí hace daño. Respecto a nuestra vida espiritual, el pecado hace daño. No es lo que, o sea, no es el tamaño. Mire, Levítico 5:17, me parece excelente porque es que está hablando de una condición que a nosotros nos parece humanamente difícil, pero que Dios no exime de las consecuencias del pecado. Levítico 5:17, si alguien peca inadvertidamente, o sea, podríamos pensar que fue sin culpa, ¿o no? E incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, o sea, si alguien peca y hace algo que Dios dice que no lo haga, es culpable y sufrirá las consecuencias del pecado. ¿Sí me hago entender? Esto es la palabra de Dios. O sea que por favor, no deje usted esa mentira en su corazón. Es que esto es una mentira pequeña. No, es una mentira pequeña. Es que esto es una tendencia que de vez en cuando lo hago. Revise su corazón. Porque mire lo que dice, inadvertidamente. A veces nos hacemos los inadvertidos. ¿Sí o no? A veces nos hacemos los que no me di cuenta. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. El propósito de nosotros es verdaderamente estar en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, caminar con Dios como Dios quiere. Mire, voy a leer el Salmo 115, del verso 2 al verso 8, porque los siguientes consecuencias del pecado, cuando nosotros dejamos que el pecado venga sobre nosotros, tiene consecuencias. Y vamos a ver cuáles son esas consecuencias del pecado, así sea pequeña. Salmo 115, 2 al 8. Se lo leo antes de empezar a enumerarlas porque aquí las engloba todas. Salmo 115, 2, 8 dice, ¿por qué tienen que decirnos las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Verso 4, pónganle atención del verso 4 en adelante, por favor. Pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que en ellos confían. Consecuencias del pecado. Ensordece nuestros oídos a la voz de Dios. Tienen oídos pero no pueden oír. El pecado hace que no escuchemos la voz de Dios. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos aún de lo que nosotros consideramos pequeño, porque este pecado va a ir cerrando sus oídos espirituales. Y esto es una consecuencia que va a ir avanzando en nosotros, si nosotros continuamos en esa conducta. Porque también el pecado cega nuestros ojos.
a la visión de Dios. Tienen ojos, pero no pueden ver. Y nos confundimos muchas veces porque dicen, no, pastor, yo tengo visión 20/20. Y espiritualmente necesito unos lentes de aumento para medio ver. Cuando usted está en el pecado, ese pecado no le deja ver el propósito de Dios en su vida. Endurece su corazón. Es un corazón que se va cauterizando, cauteriza su conciencia. Llega el momento en que ese pecado ya no es pecado para usted. Es una situación normal. Lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando desafortunadamente aún en muchas iglesias. Es que somos jóvenes y como jóvenes entonces tenemos hormonas y como tenemos hormonas tenemos sentimientos y como tenemos sentimientos tenemos que expresarlos y los expresamos de esta manera, sin importar si es o no agradable a Dios. El pecado tiene consecuencias graves en nuestra vida. No se deje engañar, no se deje engañar. Llevaremos la consecuencia del pecado. Por eso el Señor dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Santa, santa, santa. Mire, una de las principales características de nosotros como creyentes es la santidad. Es la santidad. No se deje confundir, por favor. Al principio, cuando nosotros empezamos el ministerio, tuvimos un paseo, lo digo de esa manera, simplemente como expresión, por un ministerio carcelario. Tuvimos un tiempo un ministerio carcelario. Íbamos a la cárcel, llevábamos ayudas, predicábamos sábados y domingos, todos los sábados y domingos estábamos llevando la palabra de Dios. Y yo veía que muchas veces el grupo iba creciendo y como que las personas iban llegando hasta un momento en que uno de los internos me decía, pastor, pero es que cambiemos ya el tema, porque es que ya llevamos muchos meses hablando de santidad, eso ya no, hablemos otras cosas. Yo decía, pero es que la santidad es lo más importante. Sin santidad nadie verá al Señor. Y con tristeza tengo que decirlo, que uno ve que estas personas que no caminan en santidad o no aprecian la santidad, y lo sé por las noticias que recibí después de ellos, cuando salieron ya de prisión y empezaron a reincorporarse nuevamente a su vida, volvieron al pecado. Se separaron de Dios. ¿Por qué? Porque no confiaron verdaderamente en el Señor y no permitieron que fueran transformados profundamente. O sea, yo creo que una de las declaraciones más absolutamente concretas, claras del Señor, es que Él vino a salvar a los pecadores. Esa es una de las declaraciones más concretas, más profundas. Vino a salvar a los pecadores. O sea, nosotros tenemos opción. Nosotros tenemos un camino. Nosotros podemos seguir adelante. Pero tenemos que confiar en Dios. Tenemos que poner nuestros ojos en Él. Porque si no vamos a ser ciegos, como la canción de la colombiana, ciegos, sordos, mudos, ¿ve? Y sin conciencia. Otro obstáculo, las anteriores eran consecuencias del pecado, ¿cierto? Obstáculo, la duda. La duda. Eso se presenta en el camino de nosotros. Dudamos de la voluntad de Dios o que la voluntad de Dios se manifieste en nosotros. Dudamos de que Él tenga un plan para nuestra vida. Dudamos de que quizás Dios quiere trabajar con todo el mundo, pero con nosotros no. Porque hemos visto tantas veces que caemos, hemos visto tantas veces que queremos ir allá y el mundo o la vida nos lleva para otro lado, que dudamos que Dios tenga un propósito verdaderamente para cada uno de nosotros. Ponemos nuestros ojos en otras personas y decimos, mire, a este sí le está yendo bien, a mí no.
Dudamos de que el Señor nos permitirá conocer cuál es su voluntad. Nos empezamos a fijar en espejos que no son lo que Dios quiere que miremos. Muchas veces la duda nos hace poner nuestros ojos en aquellos que no caminan con Dios, pero los vemos con prosperidad, con salud, los vemos riéndose, los vemos cubriendo las necesidades que nosotros tenemos como carencia, ¿cierto? Y entonces dudamos del propósito de Dios para nosotros. Dudamos de poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no es así. También hay contundencia en el llamado de Dios para nuestra vida. Acompáñenme al Evangelio de Juan, al capítulo 15, el verso 16, Juan 15, 16. Esta es una escritura absolutamente clara, contundente para nosotros. No se nos puede olvidar, hoy y nunca. Juan 15, 16. Yo creo que uno de los evangelios que más leemos o que hemos leído continuamente es el Evangelio de Juan, del amor. Pero a veces la duda nos borra las promesas y los propósitos de Dios para nosotros. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. ¿Quién nos escogió? Usted abrió su corazón a Dios, no usted, sino porque el Espíritu Santo fue el primero que lo llamó a usted, le tocó su vida. Esto es contundente, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. ¿Y qué más? Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. O sea, ¿qué duda podemos tener al respecto de esto? ¿Hay un propósito para su vida? Lo acabamos de leer en Juan, ¿sí o no? Hay un propósito para mi vida. Yo tengo que dar fruto. ¿Cualquier clase de fruto? No, un fruto que perdure. Y cuando estamos hablando de un fruto que perdure, es que perdure mientras nosotros estamos, pero aún que perdure cuando nosotros no estemos. O sea, debemos dejar un legado. Nosotros los creyentes estamos llamados a dejar un legado a las personas. No podemos pasar por la vida como intrascendente. Nosotros tenemos que ser trascendentales. Amén, empezando por los hijos. De manera que nosotros tenemos que entender, dejar de dudar y hacer la voluntad de Dios, porque es claro, todos nosotros, todo ser humano ha sido encomendado por Dios para dejar un legado. Que algunos hacen lo que hizo Jonás desde el punto de vista de ese episodio en su vida. No estoy diciendo que Jonás no cumplió la voluntad de Dios, estoy hablando del episodio de cuando se fue para Tarsis en vez de irse para Nínive y tuvo que haber sido metido en un gran pez. Algunos dicen, no, yo no tengo llamado, no, yo no tengo propósito, no, yo no creo en esto, no, yo con eso no quiero. Pero eso no excusa que sí sea una realidad, que somos llamados por Dios. Y no es a cualquier cosa. El papel de nosotros como iglesia no es cualquier papel, es el papel de transformar la sociedad, nuestra vida, nuestra familia, como decía Don Dago, nuestros hijos, las personas que nos están rodeando. No se sienta indigno, muchas veces se siente indigno de hacer el propósito de Dios, pero es que Señor yo fallo, pero es que Señor yo no tengo, pero es que Señor yo no puedo. No, Dios lo capacita cuando usted es dócil y cuando usted permite que Dios lo haga. Dios es un caballero, a la fuerza nada. Él cuenta con su voluntad. ¿Se acuerda el versículo? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él no rompe la puerta, Él no tiene allanamientos. Él toca el corazón. Pero el que tiene que abrir el corazón es uno. El que tiene que tomar la decisión es uno, porque esto es voluntario. Amén. Otro obstáculo muchas veces es estar ocupados. Mire, si no tenemos tiempo para la palabra de Dios, si no tenemos tiempo para ir a la iglesia, si no tenemos tiempo para orar,
No podemos conocer ni obedecer la voluntad de Dios. Sencillo. Es que yo no tengo tiempo. Pues entonces no tiene tiempo para Dios. Mire, adornar esto es como tan... Bueno, yo creo que adornar esto sería falta de respeto contra ustedes. Tratar de adornarle a una persona y decirles que no tiene tiempo, es que de pronto usted es muy importante, es que de pronto es que... Eso sería faltarle al respeto. Las cosas claras y sencillas. Si usted no tiene tiempo para Dios, perdóneme, no va a conocer a Dios. Punto. ¿Qué más podemos decir? Estar demasiado ocupado siempre es una excusa. Es una excusa. Porque nosotros tenemos que encontrar ese tiempo para Dios. Recuerde, primero el reino de Dios y su justicia. Todas las otras cosas le serán añadidas. ¿Quién lo dice? Dios. Dios. Este no es mi consejo, es palabra de Dios. Aquí en la Biblia está. Por eso le doy la referencia. Señor, pero es que yo tengo que desarrollarme en estas actividades. Sí, pero primero Dios. Y Dios allana sus caminos. Recuerde lo que leímos hace un rato. Confía en Él y Él actuará. Dios obrará. Dios desenreda cualquier maraña. Dios allana las sendas. Confíe en Dios. No deje que usted sea víctima de esa vida de hacer y hacer y hacer. Al fin y al cabo la palabra del Señor dice, ¿y qué se gana con ganar o con conquistar el mundo si perdemos el alma? Mire, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es fácil, pero tiene un destino maravilloso. Aquí en la tierra y allá en el cielo. Porque la vida abundante es acá. Si queremos tener una vida abundante, vivamos con Dios. Vivamos con Dios. No tenga temor de vivir como Dios quiere. No tenga temor de que Dios pueda pedirle cosas que usted no puede dar, porque Dios no le va a pedir nada que no le haya dado antes. Nadie puede dar si no ha recibido antes. Nadie puede dar lo que no tiene. No tema el fracaso, porque Dios es poderoso y Él es el que lo capacita. Quiero que terminemos con Isaías 41:10, leyéndolo, por favor. Acompáñeme. Porque esto es lo que Dios en resumen quiere decirnos hoy. Cuando nos está diciendo, mire, para que nosotros lleguemos a la voluntad de Dios, Él ha creado peces de muchas maneras que nos han traído a esta circunstancia, que nos obligan por dolor a hacer la voluntad y buscar la voluntad de Dios. Isaías 41, verso 10. Yo no sé cuál será la circunstancia que como un pez te está llevando a que verdaderamente cumplas lo que Dios quiere, pero yo creo que todos hemos sido guardados dentro de una gran circunstancia que lo podemos asimilar a un pez para que Dios nos lleve donde Él quiere, no donde nosotros queremos. Ya estamos en Isaías 41. El profeta Jonás tenía temor, no quiso, sentía resquemor, decía, no, pues esta persona, esta gente no va a escuchar. Nosotros podemos tener otras circunstancias sobre nuestra vida, podemos estar pasando momentos diferentes, y Dios nos está diciendo hoy, esto es palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es eterna, permanece para siempre, siempre actual. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. No importa cuál sea la circunstancia por la que usted esté pasando. No importa cuál haya sido ese gran pez que lo engulló a usted y lo está llevando a cumplir la voluntad de Dios. No tema, Dios está con usted. No se angustie, Él es Dios. Él es el soberano, es el que conoce nuestro corazón. Él es el que tiene el control de todas las circunstancias. No se sienta desanimado, porque Él nos fortalecerá.
Él nos ayudará y Él sostendrá nuestra vida, nuestras necesidades con su mano, con su diestra victoriosa. Confíe en Dios, haga su voluntad, camine en Él, no permita que vengan más peces a tener que meterlo a usted en circunstancias difíciles para que usted camine a hacer la voluntad de Dios. Hágalo usted, camine usted, entréguele su vida y su confianza a Dios. Todos los planes que usted haga, hágalos con Dios. Recuerde los principios de la palabra. Si esos planes que usted tiene no están enmarcados en esos principios, no son de Dios. No podemos achacarle a Dios planes que no tienen nada que ver con la palabra, no tienen nada que ver con el buen propósito. En todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo recto, en todo lo digno, en todo lo de buen nombre, en todo lo que merezca elogio, en eso ponga su mente. Amén. Confíe en Dios. Él está con nosotros, Él nos ayuda, Él tiene una salida para las circunstancias que estamos viviendo. Amén. Padre del cielo, te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Gracias.